Bueno, el exministro de Bienes Nacionales, señor Felipe Ward, quien en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019, envió un oficio informando de los bienes registrados a nombre de la Fundación SEMA Chile desde su creación a la fecha, que sean restituidos al Estado, así como el destino que se dará a dichos bienes y de los mecanismos de participación ciudadana, las definiciones sobre la asignación de su uso. Otro oficio del ministro de Bienes Nacionales, señor Julio Isamit, quien también en atención a lo prescrito en la Ley de Presupuesto, da cuenta de las variaciones e incrementos de superficie para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado a nivel regional y especialmente para la red de parques de la Patagonia. Por su parte, hay un oficio del ministro de Agricultura, señor Antonio Bócar, a través del cual da respuesta al oficio enviado por esta instancia, solicitando antecedentes respecto a la entrada en vigencia del Decreto Supremo número 25 del Ministerio de Agricultura de 2017, que dispone medidas para la protección del musgo Sphagnum magellanicum, después del subsecretario para las Fuerzas Armadas, por medio del cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley de Presupuesto, informa que no hubo operación de fiscalización pesquera oceánica en la zona marítima aledaña a la provincia de Isla de Pascua durante el tercer trimestre del año en curso, por las razones que consigna. A su turno, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal envía un oficio respondiendo otro enviado por esta comisión, en el que solicitaba informar sobre el rol fiscalizador del organismo en la tala ilegal de bosque nativo en el archipiélago de Chiloé y las medidas de restauración de los bosques afectados por esta acción, así como las sanciones cursadas a la familia que mantiene una toma en el Fondo Los Millanes de San Antonio de Hueldén. Y por último, un oficio del Director Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, por medio del cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, remite los oficios elaborados por la Dirección General de Aguas en relación con las evaluaciones de impacto ambiental a nivel regional y local. Todos estos documentos se han enviado a los señores y señores senadores, señor presidente. Esa es la cuenta, señor presidente. Es todo. Entonces, ¿cuál era el primer punto que teníamos la tabla? No, en el correo. Sí. El primer punto de la tabla, señor presidente, es conocer el tema relativo a las demandas ambientales frente a la situación del país y el horizonte ambiental ante una eventual reforma constitucional. Para esos efectos están invitados el Ministerio del Medio Ambiente, la jefa de la División Jurídica, señora Paulina Sandoval, el abogado señor Gianfranco Reaglianti, el asesor legislativo, señor Pedro Pablo Rossi, la asesora legislativa, señora Andrea Barros, y por la sociedad civil, por la acción climática, el director ejecutivo de la ONG FIMA Chile, señor Ezio Costa, la directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable, señora Sara Larraín, y la vocera del movimiento Fridays for Future, señora Ángela Valenzuela. Esos son los invitados, señor presidente, a este tema número 1, sobre demandas ambientales frente a la situación del país y el horizonte ambiental ante una eventual reforma constitucional. Bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo están? Entonces, yo les propongo que les demos la palabra a las organizaciones de la sociedad civil. No sé si quiere empezar Sara o no sé si Ezio, como quieran. Sí, muchas gracias. Larraín. Gracias. Gracias, senadora. ¿Cómo están? Buenos días.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, Ángela Valenzuela, vocera de Fridays for Future Santiago, y Ezio Costa, director de la ONG FIMA, y estamos los tres acá en representación de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es una plataforma que reúne a más de 150 organizaciones ambientales, territoriales, académicas, políticas, sindicales y estudiantiles, que estamos preocupados de las cuestiones ambientales y en particular de la acción climática, como su nombre lo señala. Nuestra presentación de hoy tiene que ver con las demandas que desde este grupo de la sociedad civil, entendiendo que no podemos representar a la sociedad civil, pero al menos sí a las organizaciones que componen el SCAC, hemos reunido, que son algunas demandas de corto plazo, que van a ser presentadas por Sara Larraín, de mediano plazo, que van a ser presentadas por Ángela Valenzuela, y finalmente algunas cuestiones relativas al proceso constituyente que van a ser presentadas por mí. Así que le doy la palabra a Sara para que haga la primera presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos en un marco como organizaciones de la sociedad civil apoyando sin duda el proceso constituyente. Creemos que es tremendamente relevante que Chile construya un nuevo pacto social con el objeto de que obviamente avancemos hacia una sociedad más justa, con una convivencia democrática que pueda dar estabilidad al país. Y obviamente sin este proceso consideramos que es imposible. No obstante, el proceso constitucional es un proceso largo. Recién el próximo año, en el primer cuatrimestre, va a ser el plebiscito de entrada. Probablemente va a ser un año de discusiones constituyentes y después tenemos todos los plebiscitos de salida y todo lo que puede ocurrir en el proceso. En todo este tiempo, no obstante, hay una serie de temas urgentes, hoy día ya, y que no pueden esperar el proceso constituyente. Y es por eso que hemos estado trabajando, además de empezar a aportar discusiones y participado y organizado cabildos vinculados a cuáles son los desarrollos temáticos que requerimos para el proceso constituyente en el ámbito de los recursos naturales, del medio ambiente, etcétera. Hemos considerado tremendamente relevante comunicar a los distintos sectores políticos, tanto al gobierno, que ya hemos comunicado en una carta, los temas que son relevantes para la sociedad civil en el corto plazo. Es decir, ahora, los que son en el mediano plazo, eso implica lo que queda de este gobierno y probablemente el gobierno siguiente, y obviamente un tercer elemento que va a presentar Ezio, que es cuáles son los temas prioritarios en el proceso constituyente. Dentro de la agenda de corto plazo, las 150 organizaciones y movimientos que pertenecen al SCAC, que es la Sociedad Civil por la Acción Climática, y es el grupo que vamos a hacer la cumbre ciudadana igual, aunque la COP se haya cambiado a Madrid. Vamos a hacerlo en Cerrillo, en el centro de la Loparra, igual como teníamos programado, porque consideramos que es una tremenda oportunidad de encuentro con la sociedad, pero al mismo tiempo hoy día tenemos el desafío adicional de los cabildos y por lo tanto también va a ser un espacio para generar discusiones vinculadas al proceso constituyente. Dentro de estos temas de agenda de corto plazo que son prioritarias y que nosotros venimos a solicitarles a ustedes, por favor nos oigan estas demandas, está obviamente la solicitud de terminar con las zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio hoy día en Chile, particularmente asociadas a los lugares donde existen centrales termoeléctricas a carbón, son al menos cinco comunas, y la verdad es que están dentro del plan de descarbonización del presidente Piñera, pero están dentro de los próximos 5 años, hasta el año 2025. Y la SCAC considera que
se debieran cerrar en forma inmediata todas aquellas centrales, las 5 centrales que tienen más de 40 años. Son centrales que no están funcionando prácticamente y que obviamente implican la indignación de las personas que están en esta zona. El segundo elemento que es clave en el corto plazo es ver la posibilidad de que esta comisión, y probablemente en conjunto con la Comisión de Minería y Energía, soliciten al Ejecutivo un cronograma de cierre de las 26 carboneras restantes. El plan del presidente Piñera solamente establece un cronograma para las 8 carboneras más antiguas. No obstante, quedan 26 restantes que menos. Son 16 restantes que deben ser puestas en un cronograma. El segundo punto del anuncio del presidente Piñera es que todas deberán cerrar al 2040 y que se negociará cada 5 años en los gobiernos de turno en el futuro. Eso es incompatible con tener un cronograma claro hoy día que esté vinculado además con las metas que vamos a tener en las NDC, en la Contribución Nacionalmente Determinada al año 2030. Por lo tanto, este cronograma de cierre debiera estar incluido en las NDC y debiera tener un cronograma, así como ocurre en todas partes del mundo. Hay un cronograma que estableció el coordinador independiente que podría utilizarse. Hay otro cronograma que presentamos junto con Casa Ingeniería que podría ser utilizado. Es decir, hoy día está la metodología para que este gobierno plantee un cronograma de cierre con años precisos, con reducción de emisiones precisas, etcétera, y no dejarlo a una negociación abierta a los futuros gobiernos. El tercer elemento que es relevante y que es materia de esta comisión directamente es mejorar el proyecto de zonas de latencia y saturada, el boletín 11.140-12, que es un proyecto que obliga al ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental a proyectos que no tienen permisos ambientales en zonas de latencia o zonas saturadas. Este proyecto es tremendamente relevante en este momento, en la medida en que en aquellos lugares donde están principalmente las carboneras y que implican emisiones de CO2 y contribuyen al calentamiento global, al mismo tiempo los contaminantes locales afectan la salud de la población. Y tenemos situaciones graves hoy día, por ejemplo, en Tocopilla, donde prácticamente la contaminación es exclusiva de termoeléctricas a carbón. El promedio de muertes es 71% más que la media nacional. En el caso de Huasco, donde también la contaminación prácticamente es exclusiva de centrales termoeléctricas a carbón, las medias de muerte es sobre 25% más que la media nacional. Este es un estudio que hizo la Universidad Católica, la Escuela de Salud Pública, en base a estudios del Ministerio de Salud. Entonces, seguir teniendo estas unidades de generación o industriales sin permisos ambientales en zonas latentes y zonas saturadas creemos que no es aceptable. Y por lo tanto, creemos que esa ley que está en esta comisión sería tremendamente importante el poder tener una aprobación en general de esta iniciativa y cuando vuelva a la comisión poder hacer las indicaciones pertinentes para ser mejorada y poder ser votada. Un cuarto elemento vinculado al tema de las zonas de sacrificio y esta situación de injusticia ambiental que viven muchos compatriotas es el tema de las normas. Chile en general, para el tema de las normas de emisión al aire, tiene normas que son muy laxas y que no llegan al nivel de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Particularmente en el caso de la norma para termoeléctrica, que es del año 2011 y que debiera ya haberse actualizado a los 5 años, como establece el reglamento de las normas de emisión, no se ha actualizado y nosotros creemos que es tremendamente importante. No sé si puede haber un proyecto de ley donde establezca que las normas de relevancia ambiental en este país fueran al menos al nivel de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. No estamos hablando de Unión Europea ni de OECD, al cual pertenecemos, pero al menos
las normas, el estándar que recomienda la OSD. El segundo grupo de proyectos de ley vinculados a la agenda de este Congreso Nacional y que es relevante dentro de las demandas de la sociedad civil por la acción climática, son todos aquellos proyectos de ley que tienen con acelerar la legislación vinculada a la crisis hídrica. Hoy día nosotros llevamos una década y media de años de sequía, situaciones como Atacama y Coquimbo durante muchos años con problemas de estrechez. Hoy día hemos llegado a una situación que, siguiendo esta evolución de la sequía más el cambio climático, estamos con emergencia agrícola por crisis hídrica entre Copiapó y Maule. Esta situación no va a mejorar. Estamos en una tendencia donde esto va a ser, digamos, la normalidad, entre comillas. Y por lo tanto, es tremendamente importante que este Congreso Nacional acelere la tramitación y aprobación de las leyes que pueden significar una política adecuada para enfrentar el cambio climático. Y la primera de ellas tiene que ver con la reforma del Código de Agua. La reforma del Código de Aguas hoy día está en la Comisión de Agricultura, está avanzando lentamente y todavía el gobierno ya está menos obstaculizador, planteó una indicación sustitutiva que prácticamente la borraba, pero ha perdido prácticamente todos los artículos, pero falta todavía Constitución, Hacienda y obviamente Sala, y ahí requerimos el apoyo de todos los parlamentarios con el objeto de que esta votación de la reforma del Código de Agua salga lo antes posible. Deberíamos tener la lista antes de iniciar el proceso constituyente, porque establece el derecho humano al agua, porque establece protección de humedales, etcétera. Establece prioridades de uso, es decir, es todo lo que se puede avanzar en una ley simple. El segundo proyecto es el proyecto de ley de protección de glaciares. Este proyecto estaba en esta comisión, lo pidió la Comisión de Minería y Energía. La Comisión de Minería y Energía no ha cumplido los plazos que debiera estar allá. Eran de 2 meses, han pasado con crece en los 2 meses, septiembre y octubre. Estamos en noviembre. Esta ley es tremendamente relevante en un contexto de sequía y cambio climático. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, cuando hay sequía, los embalses no se llenan. Y por lo tanto, seguir haciendo embalses, la verdad es que es totalmente absurdo. Cuando hay sequía, cae menos nieve y por lo tanto la nieve se termina de derretir, como este año, se terminó de derretir a principios de octubre. Y lo que entrega agua a las cuencas en este país de montaña son los glaciares. Ya en la década, en las sequías de los 60 y de los 80, la Dirección General de Agua estableció que entre 60 y 70% de la recarga del río Maipo fue de recarga glaciar. Entonces, si nosotros seguimos destruyendo los glaciares, particularmente por actividades como la minería u otros, nos quedamos sin los embalses de hielo congelado que son agua en forma congelada, y que el país no tendría nunca el dinero para poder construir esa capacidad de almacenamiento de recursos hídricos. Entonces es absolutamente clave que esta comisión recupere ese proyecto y que este proyecto salga lo antes posible. Hoy día tenemos 2 proyectos que están amenazando áreas de glaciares aquí en la cuenca del Maipo y del río Mapocho y que amenazan directamente las reservas de agua de Santiago, que es la ampliación de Anglo American y la ampliación de Andina. Ambos 2 afectan la cuenca del Mapocho y afectan la cuenca del río Olivares, que es alimentadora del Maipo. Si la minería sigue destruyendo las cabeceras de cuenca, esta ciudad se va a tener que cambiar, se va a tener que ser relocalizada, no va a tener respaldo hídrico. Entonces, tenemos que entender que hoy día, particularmente en el tema de adaptación, los glaciares son absolutamente claves para la seguridad hídrica del país y tenemos que poner la seguridad hídrica por sobre el desarrollo minero. La minería se puede relocalizar. Los glaciares están donde están. Hay un tercer proyecto que es muy relevante, que
que es el proyecto de gestión integrada de cuenca y proyecto de protección de humedales. Este Parlamento tiene proyectos de ley de protección de humedales, acaba de sacar ya y está para publicación el proyecto de los humedales urbanos. No obstante, requerimos la protección de todos los humedales. Como reservas de recursos hídricos, los glaciares son las primeras reservas, la mayor cantidad de millones de metros cúbicos por segundo. Las segundas son los humedales. Los humedales son como esponjas que retienen agua. Si nosotros no protegemos los humedales y los glaciares, nos estamos disparando en los pies como país que quiere tener agua para la industria, para las ciudades, para la agricultura. No hay agricultura sin glaciares y sin humedales, lamentablemente. Un tercer elemento que es prioritario para la sociedad civil dentro de la agenda corta es el retiro de los proyectos presentados por el Ejecutivo que profundizan en el extractivismo, la degradación ambiental o que bloquean iniciativas parlamentarias hoy en tramitación. Nos estamos refiriendo primero al proyecto de ley que introduce modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un retroceso. Este proyecto, el boletín 12.714-12, es un retroceso para el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día y en vez de avanzar es un retroceso y solicitamos a los señores parlamentarios que soliciten al Ejecutivo su retiro. Como no es una moción, es el Gobierno el que tiene que retirarlo. El segundo elemento es la indicación sustitutiva del proyecto de ley sobre protección de glaciares, el boletín 11.876-12. Este proyecto del Ejecutivo, la verdad es que trata de retornar o de congelar la situación de que los glaciares sean protegidos a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. No obstante, es justamente la protección de la destrucción de glaciares en los últimos años ha sido con permisos ambientales y con las compensaciones y con las prevenciones dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos el listado de estudios de impacto ambiental aprobados en zonas de glaciares y allí donde se están destruyendo. Pascualama es solamente uno de ellos. El tercero es el proyecto de ley pro inversión, el boletín 11.747-03. Este proyecto pro inversión es un proyecto que trata de relajar Código de Agua, trata de relajar Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y otras leyes con el objeto de acelerar las inversiones. Y nosotros creemos que debe ser retirado en el sentido que va en contra de las demandas que la sociedad ha expresado muy claramente. Simultáneamente a este retiro del proyecto de ley pro inversión, señores senadores, creemos que es tremendamente relevante, sobre todo en la discusión del presupuesto de la Nación durante esta semana, es poner un ojo en la llamada Oficina de Proyectos Sustentables. Esta Oficina de Proyectos Sustentables, en el fondo, es una oficina de facilitación de proyectos de inversión. Es un parte de la agenda pro inversión pagada por todos los chilenos y que ha servido para que las empresas tengan un lobby de alto nivel por funcionarios públicos de esta oficina llamada de proyectos sustentables. Hemos preguntado a esta oficina de proyectos sustentables cuáles son los criterios de sustentabilidad de la oficina y nos han señalado no, que ninguno, porque eso lo ve el CEA a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando con esta oficina de proyectos sustentables? Las empresas tienen plata para contratar abogados para el lobby, tienen plata para contratar consultoras, no sabemos por qué todos los chilenos tenemos que pagar un lobby adicional instalado en esta empresa, en esta oficina que corresponde al presupuesto, a una oficina pagada por todos los chilenos. Y por lo tanto, solicitamos poner un ojo en el presupuesto de esta llamada Oficina de Proyectos Sustentables. Finalmente, en los proyectos a retirar, nosotros sabemos que los parlamentarios no pueden retirar proyectos del Ejecutivo, pero sí creemos que los parlamentarios pueden solicitar al Ejecutivo que retire proyectos, y es el caso del TTP-11. Entendemos que ha habido un acuerdo de varios comités parlamentarios de no poner en tabla este proyecto, o si está en tabla, no priorizarlo. Hoy día está en tabla en el lugar número 64. Entendemos que los parlamentarios no pueden retirarlo. No obstante, todas las semanas, cuando la sociedad civil ve la tabla de la sala y ve este proyecto, aunque sea en el lugar 64, la gente está
tomando las banderas para ir a pararse frente al Congreso, etcétera, etcétera. ¿Por qué no calmamos el ambiente? ¿Por qué no sacamos este proyecto de tabla? El gobierno, si después de pasada la crisis quiere volver a ponerlo, pero tratemos de pacificar los ánimos y eliminar este proyecto de la agenda parlamentaria. Finalmente, en la agenda corta tenemos una cuarta solicitud y necesitamos de sus buenos oficios para ver si podemos avanzar juntos en ese tema, y es la firma del Acuerdo Escazú. El Acuerdo Escazú es un avance en la participación ciudadana vinculante en materias ambientales, pero al mismo tiempo es un avance en términos de protección de defensores ambientales, que hoy día hemos presentado a las instituciones de derechos humanos. Hay muchos que están amenazados de muerte, hay otros que han sido torturados y maltratados, y nosotros creemos que este acuerdo puede dar un tremendo aporte en los defensores de derechos humanos, no solamente de ONG o movimientos sociales, sino en comunidades locales, en personas que pertenecen a comunidades locales. Estas 4 grandes áreas, que es fin a las zonas de sacrificio, acelerar la legislación para enfrentar la crisis hídrica, retirar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo que profundizan la degradación ambiental y la firma del Acuerdo de Escazú, son los temas que solicitamos sean discutidos y priorizados simultáneamente al proceso constituyente. Muchas gracias. Gracias, Saray. Eso, Isabel. Agradecer la presentación de Sara Larraín. Dos cosas que quería decir. Una, bueno, yo no estoy de jefa de comité, pero yo creo que efectivamente yo comparto, porque ha circulado en las redes, voy a ir a lo puntual, lo que acaba de decir. El hecho que ponga, aunque esté el número 64 en la tabla, el TPP-11 ha provocado que esta mañana está convocado a ir a funar al Senado porque está colocado supuestamente en votación. Entonces sería bien fácil que los comités, por un gesto de no seguir provocando, digamos, una ira que ya es bastante manifiesta y sobre todo dirigida hacia el Parlamento, no tiene ningún sentido si además nunca lo vamos a votar. O sea, que esté en el número 64 es evidente que no se le ha quitado toda prioridad y que por lo tanto no se va a votar, y no hay interés en votarlo porque es evidente que es demasiado controvertido y no es el momento. Y además es altamente probable que se rechace más bien. Entonces no tiene mucho sentido. Yo diría que los comités solo pueden actuar. Lo que me parece que no dijo Sara, y si lo dijo me perdona, a lo mejor me perdí en el listado que hizo, pero creo que es muy importante la reforma constitucional, que tenemos que votarla. Ya la tratamos, la discutimos en general. Es solo en general, pero es súper importante esa señal. Nosotros queremos una reforma constitucional, porque la reforma constitucional nosotros tenemos que ratificar lo que no está a nivel de la Constitución, la actual. Obviamente queremos una nueva, pero en la actual no está justamente dimensionado el agua como un bien nacional de uso público y que es un derecho humano. Yo creo que es súper potente y yo creo que ese debiera estar. Y yo no sé por qué los comités aceptan que se vaya tirando hacia atrás. Lo teníamos en tercer lugar, estábamos cerquita de poder votarlo. Nosotros sabemos que es altamente probable que incluso se pierda. Pero yo por lo menos creo que las cosas hay que de repente explicitarlas. Por lo tanto, si la gente lo vota en contra porque no está de acuerdo de poner el agua a nivel de rango constitucional como un derecho humano y que el Estado tiene que garantizarla, perfecto, que quede claro ante la ciudadanía con transparencia quienes quieren una cosa, quienes no otra cosa. Esto es apenas en general, obviamente pues viene la discusión en particular. Entonces, es un esfuerzo que hicimos en la Comisión de Recursos Hídricos, lo estuvimos trabajando casi 2 años. Eran más de 8 mociones que las fusionamos, entonces francamente a veces como irritante de que no se valore, nos costó mucho, finalmente logramos doblar la mano porque no querían incluso algunos comités que nosotros lo pusiéramos en discusión, se puso, ya hicimos la discusión en 2 sesiones y solo falta la votación. Entonces yo creo que hay que mencionar esto porque es muy importante, y número 2, yo también le pediría a los comités que así como debieran sacar el TPP-11, al contrario, pongan próximamente, digamos, lo más cerca posible de una tabla. Mañana nos toca en realidad presupuesto, pero de todas maneras el tema del reforma del Código de Agua. Y la otra cosa que me parece importante que señaló respecto a las normas de emisión, o sea, la verdad es que no solo que estamos atrasados, que algunas no las tenemos siquiera. El presidente Piñera fue a la zona de sacrificio en algún momento y dijo que había arsénico en el agua. Bueno, no tenemos una norma de suelo, simplemente no la tenemos.
Entonces, se anunció una Dolores, tampoco está clara, bien por Quintero Puchuncaví, pero es insuficiente. Entonces, también como que debiera forzarse un poco, y eso hay que hacer proyectos de acuerdo, hay que intervenir en la sala, hay que buscar, esta comisión puede oficiar, buscar la manera de presionar para que efectivamente no solo es poner al día la que decía relación a las termoeléctricas, sino las normas primarias, secundarias, que son las que no tenemos. Entonces yo quería también poner énfasis en aquello porque creo que es extremadamente relevante y ponernos al día nos ayudaría muy bien. Gracias, presidente. Bueno, hay varios de los planteamientos acá que me dan la impresión a mí de que hay un consenso bastante transversal respecto del tema, ¿no es cierto?, de la vergüenza esa con las zonas de sacrificio, ¿verdad?, que evidentemente yo creo que ya a nadie le cabría la cabeza seguir profundizando en esa temática, en este contexto. El cierre de las carboneras me da la impresión que no sé si caerá también por añadidura con el mismo cierre, ¿no es cierto?, a lo mejor más que avanzar, es simplemente con el cierre de verdad de las centrales termoeléctricas en ese particular, pero va a gatillar adicionalmente, ¿verdad?, por efecto lógico, el cierre de la empresa que están trabajando en este contexto. Yo creo que habría que avanzar también. ¿Para qué decir de la zona de latencia? Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿verdad?, que nos parece absolutamente inoficioso y absolutamente inconveniente el seguir aprobando proyectos que sumen, ¿verdad?, la contaminación en zonas que están declaradas en ese contexto. El tema de las emisiones, tengo entendido que efectivamente falta la actualización de las emisiones respecto de las termoeléctricas. Entiendo que se avanzó con el CO2 durante esta administración, habrá que seguir poniéndole énfasis en ese tema. El tema del agua, sin duda, ahí es un tema prioritario que habrá que ver cómo se avanza en este contexto. Todos hemos sido patrocinantes o autores de mociones de reforma incluso constitucionales respecto al tema, yo entre ellos una de ellas también, en relación al derecho básico del tema del acceso al agua, y recordar que el tema glaciar, esto salió de esta comisión ya, ¿no es cierto?, está hoy día en la Comisión de Minería a consecuencia de un requerimiento adicional, y entiendo que allá habría algún acuerdo preliminar respecto de ese proyecto en particular que habría que analizarlo en su mérito. Del TPP-11 y la existencia, yo quiero señalar de que un poco aclarar algo que señalaba la señora Sara Larraín, de que el gobierno estaba poniendo ese proyecto. Las tablas las hace los comités en el Senado, o sea que hay harta responsabilidad del presidente del Senado, que es el que arma las tablas. O sea, si está el TPP en este minuto en la tabla del Senado, es porque en alguna reunión de comité se acordó. Y si está en el número 64, como bien dice tú, no tiene sentido ponerlo, porque nunca se tramitan más de 2 o 3 proyectos, a menos que logremos cambiar también el horario de funcionamiento del Senado, del cual también estamos todos de acuerdo para acelerar los procesos de tramitación de diversas normas. Pero si está el TPP-11 en la tabla, quiero corregir, ¿no es cierto?, que no es porque el gobierno lo pidió. Las tablas las organiza, ¿verdad?, con el acuerdo de los comités, y al final sale de una resolución del presidente del Senado, no del presidente de la República. No hace el presidente las tablas, por si acaso. Para aclarar ese tema que lo señaló usted, de que el presidente cómo estaba poniendo esto en la tabla en el contexto actual en el que estamos viviendo. Al margen de que el TPP, no nos olvidemos que viene aprobado de la Cámara de Diputados, viene aprobado unánimemente en la Comisión del Senado, donde transversalmente hay muchos senadores también de todos los sectores. Y el tema de algunas áreas, por ejemplo, el tema de sacar del retiro de la tramitación algunas iniciativas, como el caso de Proinversión, había que acotar a qué cosa específicamente, porque allí hay iniciativas que tienen, en mi opinión, absolutamente lógica en la tramitación, en la agilización del proceso de presentación de algunos documentos, como por ejemplo el tema de la digitalización para evitar este papeleo reiterado, en la tramitación de algunos permisos en el ámbito de los municipios. Yo creo que sería bueno acotar, más que pedir retirar toda el proyecto de Proinversión, es mejor acotar específicamente a qué ámbitos puede hacer, porque si uno suma y resta lo que se ha planteado en estas acciones de corto plazo, me da la impresión que hay más consenso de criterios y son quizás puntos específicos los cuales habría que acotar, como el caso de
esta solicitud respecto del retiro de la agenda pro inversión, porque no todo tiene que ver con el tema ambiental, otras cosas tienen que ver también con materia de agilizar procedimientos que eran absolutamente inoficiosos, en la tramitación incluso de permisos municipales que no tenían nada que ver tampoco con temas de naturaleza ambiental, a pedir todo el paquete. Gracias, presidente. Solamente quería aclarar a la senadora Allende, no pusimos ningún tema de tipo constitucional, porque estábamos en un escenario más bien de pensar en una nueva constitución, pero obviamente si va en la dirección y es importante un ejercicio de discusión en el Congreso, obviamente, pero más bien nosotros estamos poniendo toda nuestra atención en el proceso para la nueva constitución. Esa es la razón por la cual no está. En relación al tema del TPP-11, lo que yo quise decir, senador Sandoval, es que de retirarlo es el presidente de la República el que tiene que retirar este proyecto del Congreso, no son los senadores los que tienen la facultad de hacer aquello. No me refería a la tabla. No solamente, me quedan a mí solamente dos temas, no sé si lo van a presentar otra instancia, el caso del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, que me parece que está en un trámite para más corto plazo que de largo plazo, o ni siquiera de mediano plazo, y para qué decir del Servicio Nacional Forestal, que también es parte de la institucionalidad que yo creo que tenemos que avanzar, y que eso sí que está, más que en mediano o largo plazo, yo creo que están ahí en la puerta del horno para avanzar, porque ya han habido sendos acuerdos en Sennafor, ¿verdad?, en el SVAP, para poder tramitar ese tema. Y lo último, esta oficina de proyectos sustentables, yo me acuerdo de las agencias de fomento productivo que se instalaron en todas las regiones en el gobierno de la presidenta Bachelet, que de alguna manera, curiosamente, con otro nombre, a lo mejor proyectos, oficina de proyectos sustentables, como que va en una dirección muy acotada. Pero si uno se retrotrae, ¿no es cierto?, a las oficinas de fomento productivo de aquel entonces, era exactamente las mismas funciones. Oye, mira, yo quiero proponer a la comisión un tema, porque el desafío de pasar a una era postcarbónica y cerrar las grandes termoeléctricas debe ser una prioridad, sobre todo en materia de zona de sacrificio. Entonces, seguramente eso conoce muy bien, hay una ley de protección agrícola que en su artículo 11 dice lo siguiente: en casos calificados, el presidente de la República podrá ordenar la paralización total o parcial de las actividades y empresas industriales, fabriles y mineras que lancen al aire humo, polvos o gases que vacíen productos, residuos en el agua, cuando se comprobare que con ello se perjudica la salud de los habitantes, se altere las condiciones agrícolas o los suelos, se cause daño a la salud, vida, integridad o desarrollo de los vegetales o animales. Entonces, yo creo que el gobierno hoy día tiene las atribuciones, eso es lo que nosotros como comisión, yo propongo que le planteemos le hagamos un planteamiento al presidente de que usando este artículo nos ayude a resolver aquellas zonas que son zonas de sacrificio, como se señalaba acá, tienen termoeléctricas que ya están absolutamente obsoletas, que no tienen ninguna posibilidad de adecuarse, de resguardar el medio ambiente y que requieren ser cerradas. ¿Vale? ¿Te parece? ¿Vale? Jimena, Isabel. Entonces le vamos a mandar un oficio al presidente solicitándole esto. ¿No? Yo lo que pido es que después hagamos una serie de oficios. Sí, Vamos a hacer un listado de oficios, no va a ser uno, van a ser varios. Por lo menos está recibiendo una solicitud de evaluar este artículo de la legislación de la ley que le permitiría al presidente justamente establecer el resguardo de la zona de seguridad. Claro, porque con ese oficio podríamos avanzar la descarbonización, podríamos, digamos, cerrar algunas de las industrias más contaminantes, o sea, habría muchas cosas que se podrían hacer si efectivamente se aplicara. Lo que pasa es que esto es como el articulado de la Constitución que dice vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y obviamente no existe, o no se aplica en su totalidad, ni mucho menos. Entonces, estoy bien, yo estoy de acuerdo, pero es lo único, no es lo único. Hay varias cosas que deberíamos hacer en relación a eso. Eso. Sí. Sí.
Muchas gracias, senador Gerardi. Sí, precisar que es el DL 3557, el que contiene esa norma. Y existe también una norma en el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que permite a los alcaldes remover de las zonas urbanas a las industrias que están construidas y que luego la zona urbana las encuentra, digamos, las zonas residenciales las encuentra. Y por lo tanto los alcaldes también tienen una facultad para sacar de sus zonas urbanas algunas industrias contaminantes en la zona de sacrificio. Por lo que, en la línea de lo que se está solicitando, quizás sería una buena idea también oficiar a los alcaldes para que utilicen esa facultad. Tiene la palabra. Jimena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela, soy de la SCAC, pero también vocera de Viernes por un Futuro, Fridays for Future. Y bueno, además de ser parte de la SCAC, mi intención sobre todo es traer como la voz de los jóvenes y de nuestra preocupación, nuestra urgencia de que realmente se tomen medidas urgentes frente a la crisis climática, acción climática contundente. Y esto es parte de lo que voy a contar aquí en cuanto a la agenda a mediano plazo. Tenemos cuatro puntos generales. El primero va mucho de la mano con lo que estaba hablando Sara, es tener un cronograma detallado de cierre de las termoeléctricas a carbón de aquí al 2030. En cuanto al mediano plazo, digamos, primero lo que dijo Sara, que las que están obsoletas se cierren en los próximos 2 años. Y luego cerrar el 50% de estas centrales a carbón entre el 2020 y el 2024. Y el otro 50% entre el 2025 y el 2030. Ahora, cuando hablamos del cierre de las termoeléctricas, también es importante pensar en cómo vamos a hacer una transición hacia una nueva economía basada en energías renovables no convencionales, pero que también esté enfocada en los trabajadores, las personas que tienen que también hacer este salto en esta transición. Entonces, pensar sobre todo en una transición justa, en donde también se enfoque en programas de capacitación a estas personas que van a quedar cesantes, que tengan esta posibilidad y este apoyo para poder ser parte de esta nueva economía. Entonces, sobre todo programas de capacitación, inversión en este nuevo sector de energía. También considerar de que al pensar en esta transición no tenemos que crear nuevas zonas de sacrificio y tenemos que hacer partícipes a las personas viviendo en los territorios que van a ser explotados por nuevos recursos o nuevas economías, que ellos puedan tener voz y decisión sobre lo que está pasando. Y eso va muy de la mano con el acuerdo de Escazú, por ejemplo. Ya en cuanto al segundo punto, sería una ley de protección de humedales. Como también lo decía Sara, es fundamental proteger estos ecosistemas que sustentan la vida en el planeta, sobre todo en el contexto de la crisis climática y el contexto de sequía que estamos enfrentando. Hasta el momento, de los 18.000 humedales que tenemos en Chile, solamente un 2% está protegido. Entonces, por eso, no solamente los humedales nos ayudan a mitigar el cambio climático absorbiendo CO2, pero también a poder adaptarnos de mejor forma. Entonces, realmente es fundamental poder promover esta protección de estos ecosistemas. El tercer punto es promover una ley de gestión integrada de cuencas, sobre todo involucrando a los actores y a las comunidades que sean parte de los organismos locales de gestión de cuencas. Y por otro lado, también explorar un ministerio o institucionalidad del agua, porque hasta el momento tenemos más de 40 instituciones que ven la gestión del recurso hídrico. Entonces tiene que haber una forma más eficiente de hablar sobre estas temáticas y poder confrontar todo lo que significa esta sequía y la crisis climática. Y ya por último, es la ley de cambio climático. La SCAC, cuando salió el proyecto de ley de cambio climático, hizo observaciones detalladas frente al documento presentado, pero sobre todo a mí en este momento me gustaría destacar el tema de la participación ciudadana. Sobre todo hemos visto como en la crisis social actual tienen que haber espacios legítimos de participación
y sobre todo en cuanto es el cambio climático, sentir de que en este nuevo modelo en el que estaba hablando, esta nueva transición que tenemos que hacer, que la gente realmente se sienta incluida en este futuro y que pueda volver a confiar en las instituciones. Para eso tiene que haber una participación clara en esta nueva ley de cambio climático y también en el proceso de los NDC. Y ya para poder aterrizar esta ley y la acción climática requerida para los próximos años, tiene que haber una ruta clara sobre el plan de implementación para la carbono neutralidad del 2050. Y esto tiene que ser de una forma holística, un plan integral, minucioso, con acciones en todos los ministerios. Ya esos son los 4 puntos, pero sobre todo quisiera enfatizar que realmente tenemos 8 años para poder implementar acción climática si es que queremos permanecer por debajo de los 1.5 grados de aumento de la temperatura. Tenemos que realmente comprometernos con el Acuerdo de París, que si bien es cierto, si todos los países cumplen el Acuerdo de París, de todas formas la temperatura promedio aumentaría entre 3 o 4 grados Celsius, pero es hasta el momento el único mecanismo gubernamental a nivel internacional que tenemos para poder impulsar acción climática. Entonces creo que es algo que se tiene que respaldar desde el Senado. Muchas gracias. Gracias, senador. Sí. Continúo entonces. Me voy a referir a los temas constitucionales principalmente y también al proceso que se está viviendo ahora para la reforma constitucional. Señalando en primer lugar que entre las organizaciones del SCAC no hay un acuerdo sobre la valoración del acuerdo por el proceso constituyente. No es una novedad eso, porque en la sociedad civil en general hay valoraciones muy distintas de lo que significa este acuerdo entre los partidos políticos, entre los parlamentarios, para modificar la Constitución. Independiente de la posición personal que yo tenga de valoración sobre este acuerdo, es interesante notar, y yo creo que debe notarse en lo que viene, el hecho de que para muchas personas y muchas organizaciones y muchos movimientos y mucha gente que está en la calle, este acuerdo no tiene una legitimidad suficiente. Cuestión que está vinculada a la falta de legitimidad de este propio organismo, del Senado, de la Cámara de Diputados, a los problemas de legitimidad. Para contarles los problemas de legitimidad y proponerles soluciones, senador Sandoval, si es que le parece bien. No, a mí me parece me parece muy bien que ustedes estén acá y me parece muy bien que yo le pueda comentar lo que la gente opina en la calle, de manera que pueda incluirlo en su toma de decisiones. Sí, lo que yo le estoy contando es que entre las personas... Ya, pero bueno, terminemos después, sí, opinamos. Como usted quiera, pero si quiere le digo cómo creo yo que podría mejorar esa legitimidad, que es lo que pretendo decirle, ¿no? Como no existe entonces esta valoración, por lo menos unánime, de las personas respecto de la legitimidad de los organismos democráticos, cosa que es un problema para todos, creo yo, para mí es un problema por lo menos, que yo valoro las instituciones democráticas, pareciera que dentro de los procedimientos que vienen hacia adelante se podrían hacer algunos cambios que mejoren esta situación. Y por ahí van nuestras propuestas. En los acuerdos que se están tomando para el proceso constituyente, nos parece que cuestiones fundamentales son las siguientes. Asegurar la paridad de género en el órgano constituyente, asegurar una representación de los pueblos originarios, la plurinacionalidad, con un porcentaje de constituyentes electos que representen a estos pueblos originarios. Permitir una competencia, ya sea en la convención constituyente de 50% o en la asamblea o convención constituyente de 100%, en cualquiera de las dos, nos parece que debiera asegurarse una posibilidad de competencia de las listas de independientes. Y que sean esas listas de independientes, por supuesto van a tener que juntar firmas, pero que sea un número menor de firmas que las que tienen que juntar actualmente en el sistema de elección de diputados, porque es una elección diferente, y que no sea a través de pactos compartidos, sino que sea a través de listas propiamente tal. Si se replica completamente la elección de diputados, en la elección de la Asamblea o Convención Constituyente, lo más probable es que la distribución de poder sea exactamente la misma que tenemos hoy en día y eso va a generar un conflicto.
precisamente lo que estamos tratando de evitar es que se generen nuevos conflictos de legitimidad y, por lo tanto, que el camino hacia una nueva constitución sea un camino que nos permita tener un pacto social estable y efectivamente valorado por la ciudadanía. En ese sentido también creemos y solicitamos a ustedes que así lo consideren, que se debe ampliar el derecho a voto a los menores de edad. Personalmente me parece que los menores de hasta 16 años deberían votar. Sin embargo, como todos ustedes saben, hay un problema en nuestra legislación que es que hace imputables penalmente a las personas de 14 años y por lo tanto, si es que la idea es mantener esa imputabilidad, nos parece entonces que esas personas también deberían poder votar de manera de tener los mismos derechos que los deberes que tienen. Nos parece necesario analizar la necesidad de hacer una votación obligatoria en el plebiscito de entrada y en el de salida. No en general restablecer el voto obligatorio, pero sí para la nueva Constitución, entendiendo que tiene que ser un acuerdo que tenga una validación y una participación mayor de lo normal. Y hay una cuestión que nos preocupa especialmente, porque todos estos puntos yo sé que los han escuchado en otras alocuciones, pero hay una que no se ha discutido suficientemente, creemos, que es cómo se van a incorporar los derechos humanos en una nueva Constitución. A propósito de que los tratados internacionales de derechos humanos restringen la soberanía de Chile. En la Constitución actual lo hacen a través del artículo 5º de la Constitución, pero además por la propia lógica de los tratados de derechos humanos hacen esta restricción y por lo tanto sería muy complejo que los derechos humanos que están ratificados por Chile queden simplemente a la votación de los 2/3, que es como todavía se ha establecido la regla de votación. Y por lo tanto, nos parece que dentro del acuerdo de la Comisión Técnica, los cambios constitucionales que se están haciendo, debiera establecerse que el ingreso de los derechos humanos de acuerdos ratificados por Chile debe ser automático a la nueva Constitución y la discusión debe ser sobre otros puntos. En lo propiamente ambiental creemos que valoramos mucho lo que dijo la senadora Allende, porque precisamente uno de los puntos que consideramos esenciales para la discusión de una nueva Constitución es la eliminación de la propiedad del agua y por lo tanto permitir que sea la discusión democrática en el Congreso la que cambie las reglas respecto de la gestión del agua. La modificación del Código de Aguas que se está tramitando es una modificación que queda muy corta respecto de los problemas que tiene el Código de Aguas, pero que requiere efectivamente de cambios constitucionales también para mejorar en ese sentido. Luego, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es obviamente también un problema en su configuración, en cómo está redactado. Esperamos que en la nueva Constitución se redacte como el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que se reconozcan los derechos de la naturaleza como un complemento al derecho a vivir en un medio ambiente sano. Y hay que tener en cuenta que el proceso constituyente, aunque ahora esté en un estado más adelantado, más avanzado, partió hace varios años atrás. Existieron los encuentros locales autoconvocados, por buenos o malos que hayan sido como procedimiento, y existen los cabildos, por institucionales o no institucionales que sean. La gente ha participado diciendo que quiere en la Constitución. Y tanto en los encuentros locales autoconvocados como en los cabildos, el agua y el medio ambiente son temas esenciales. En los encuentros locales autoconvocados, el medio ambiente fue el segundo principio más preferido por las personas, el quinto derecho más demandado, el primer deber más demandado. O sea, la conciencia de nuestro pueblo está con la protección del medio ambiente. Y eso debiera estar, de alguna manera, vinculado también al proceso constituyente. O sea, el proceso de los asambleístas o de la convención, dependiendo de cuál sea el mecanismo que gane el plebiscito, debiera conectarse de alguna manera con las participaciones ciudadanas que han sucedido anteriormente, así como con las participaciones ciudadanas que sucedan de aquí hasta ese momento, porque la ciudadanía reunida, autoconvocada, ha ya señalado cuál es el camino que prefiere y entre ese camino encontramos esta manifestación de amor por el medio ambiente y de preocupación por la protección ambiental que nos parece completamente relevante. En lo que viene hacia adelante, en la mejora de la situación actual, probablemente son tres los puntos, ¿no? Un punto es el proceso constituyente que ya tiene estos avances y tiene estos problemas también, pero hay dos puntos más.
Uno tiene que ver con el restablecimiento del orden público, y el restablecimiento del orden público no va a existir sin un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos. Lamentablemente ha existido un clima violento en el cual han sucedido un montón de cosas que pensábamos que en Chile no sucederían nunca más. Y acá la reflexión que quiero hacer es respecto de los derechos humanos ambientales también. No son solo ahora que hay violaciones de derechos humanos en las calles, ha sido una cuestión, en el caso de los derechos humanos ambientales, que se ha mantenido durante mucho tiempo. Las zonas de sacrificio, lo decía muy bien el senador Sandoval, son una vergüenza para este país, y además de ser una vergüenza, son una violación de derechos humanos. No es una mera opinión, esto está en el caso de Quintero y Puchuncaví, por ejemplo, en un fallo de la Corte Suprema, donde se señala en Quintero y Puchuncaví se están violando los derechos humanos de las personas que allí habitan. Y se le da una orden directa al gobierno para cambiar esa situación. Se le da una serie de pasos que debiera cumplir para cambiar esa situación. Y como ustedes también saben, esos pasos, por lo menos hasta ahora, no se han completado, no se han cumplido, y por lo tanto la situación en la que está Quintero, Puchuncaví y otras zonas de sacrificio es la misma. Entonces, avanzar hacia la justicia implica necesariamente avanzar en proteger los derechos humanos de las personas, no solamente respecto de las personas que han sido violentadas en su derecho a la protesta y en su derecho a la vida y en su derecho a la integridad física en estos últimos tiempos, sino que buscar que todos los derechos humanos sean efectivamente respetados, y entre ellos el derecho a vivir en un medio ambiente sano o libre de contaminación. Y además hay que avanzar en una agenda social. Y en el avance en la agenda social, nuestra solicitud como Sociedad Civil por la Acción Climática es que se escuche a las organizaciones sociales, que se escuche a las personas. Así como en este acuerdo constituyente quizás no se escuchó suficientemente o no se invitó suficientemente a las organizaciones sociales, y eso puede tener una serie de causas, algunas comprensibles incluso, otras no, en el proceso que viene de mejoras sociales, que no es un proceso que va a llevar adelante el gobierno solamente. Estamos viendo que de alguna manera estamos en un régimen de facto semiparlamentario, y por lo tanto los partidos y el Congreso tienen un rol relevante que jugar. En este proceso, escuchar a las organizaciones, escuchar a las personas es fundamental, creemos, y por eso mismo les agradecemos que nos hayan invitado hoy día a darles nuestra opinión sobre estos temas. Gracias, señor presidente. David. Sí, gracias, presidente. Me habría gustado haber escuchado una propuesta de institucionalidad ambiental potente, fuerte, mirando hacia los desafíos que tenemos hacia adelante, porque lo que aquí se ha hecho mención son acuerdos, curiosamente, de materias de naturaleza política que han sido presentados por los partidos políticos, con todo el cuestionamiento que he dicho sea paso, estimado amigo Costa. La única mención que quiero hacer yo, ¿verdad?, es que estamos aquí conversando, debemos empezar a cambiar también el tono en el cual nosotros expresamos nuestras dudas con respecto a la institucionalidad. Si no empezamos por valorar lo que tenemos, de qué manera vamos a poder avanzar con todas las debilidades que tengamos. El Congreso, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, se hizo un enorme alarde, ¿no es cierto?, para modificar su representatividad. Y se suponía que con esta nueva representatividad iban a estar mejor representados los intereses de toda la sociedad chilena. Y tenemos, ¿no es cierto?, en el Congreso hoy día una diversidad que no existía a lo mejor, pero que esa diversidad no ha hecho carne a las demandas, ¿verdad?, que curiosamente, en teoría, es lo que nosotros íbamos a tener que realizar. Pero si nosotros partimos diciendo, debilitando, y menos tipo que me te aprecio, Costa, por tu profundidad de conceptos y de ideas, ¿no es cierto?, en muchos sentidos. Pero no podemos decir, ¿no es cierto?, bueno, si no, ¿para qué estamos acá? Fíjate, ¿para qué nos sentamos entonces a la mesa si ya partimos diciendo que no creemos, ¿no es cierto?, en lo que nosotros somos? Y esta es una realidad que creo yo que efectivamente se ha remecido en nuestra sociedad, y hemos entendido todos que hay que hacer las cosas de una manera distinta, y tenemos que empezar a contribuir y aportar positivamente a cómo somos capaces de entender este tema. Respecto de la situación de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, mira, tengo la más absoluta, clara convicción, ¿verdad?, de que condenamos cualquier uso y abuso, ¿no es cierto?, indebido de las fuerzas que se hayan podido realizar, y que esto haya afectado, ¿verdad?, a nuestros ciudadanos. Lo lamentamos sincera y profundamente en una situación de esa naturaleza. Absolutamente. Absolutamente. Y eso sin
sin ambigüedades de ninguna naturaleza. Como también condenamos, ¿no es cierto?, que no creemos, ¿verdad?, que todo el movimiento social se tiene que al final que transformar en una excusa, en un pretexto, ¿verdad?, para que los delincuentes, los vándalos, los saqueadores, ¿verdad?, y todo lo que hemos visto también. Y lo que más todavía aún ahora, ¿cómo somos capaces que a pesar de todas nuestras diferencias nos sentamos en la mesa y aunque pensemos muy distintos, no seamos capaces de ponernos de acuerdo en aquellas cosas fundamentales? Y en el medio ambiente y en la legislación ambiental tenemos un mundo de cosas por las cuales transitar para procurar llegar a los mejores entendimientos, a los mejores acuerdos posibles. Yo personalmente lo he dicho muchas veces también. La institucionalidad ambiental ya nos da el ancho, ¿verdad?, a los desafíos que hoy día tenemos y tenemos que pasar a otra nueva etapa. Y ahí quisiéramos todo el aporte, ¿verdad?, constructivo para lograr en definitiva esa institucionalidad que todos buscamos y que todos aspiramos y que todos en realidad queremos. Por eso comparto de que nosotros tenemos que avanzar en esta tarea con toda la fuerza posible. Tenemos que procurar ver de qué manera nosotros corregimos, ¿verdad?, aquellas falencias que negativamente están en el tema. Pero, estimado amigo, tenemos que partir por una validación de lo que son. Tenemos 1000 defectos, sin duda que sí, pero esto es lo que la sociedad eligió en un minuto dado. Con todas las falencias o no, lo que estamos acá es lo más genuinamente y democráticamente que eligió la comunidad, con todos sus defectos. No hay otra instancia, ¿no es cierto?, mejor representativa de los sentires, con todos los defectos que eso tenga. Y eso tenemos que partir por conocer para empezar a construir los diálogos que nosotros necesitamos hacia adelante. Y por eso podemos compartir o no, ¿no es cierto?, el tema de cómo se va a constituir este proceso de asamblea, de convención, el tema del género, el tema de los pueblos originarios, el tema si votan o no los menores. Se me dice a mí, yo no estoy de acuerdo con que voten los menores de 16 años. No me parece, yo tengo hijos menores y por mucho cariño que le tenga a mi hijo, ¿ya?, 16 años, perdóname, ¿ya?, no lo veo con un discernimiento absoluto y pleno, ¿no es cierto?, para determinar ámbitos tan relevantes y significativos como este rayado marco fundamental, que es la Constitución, la Carta Fundamental, que por lo demás no nos va a resolver tampoco muchos de los problemas. Pero sí comparto que habrá que mejorar las normas respecto, en el marco de la Constitución, en materia de lo que significa el tema de la protección, ¿no es cierto?, del derecho que nos asiste a todos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Los votos obligatorios, fíjate que comparto que podría haber sido entre en los dos plebiscitos, tanto el de entrada como el de salida. Y yo creo que hoy día el llamado fundamental también en este proceso es que creo que necesitamos una nueva institucionalidad ambiental, sin duda que sí, necesitamos una institucionalidad más fuerte, más potente en materia de lo que significan las normas, y ahí yo creo que no hay mucha duda respecto a ese proceso. Pero hoy día es el minuto para sentarnos, ¿verdad?, a construir esos diálogos, a construir esas propuestas. Si no, no vamos a avanzar nunca. Y sinceramente, ojalá que nos sentemos rápidamente en la mesa a construir estos acuerdos, porque ya desde la calle ya están muy claras los reclamos, están muy claras las demandas, están muy claros los planteamientos, y tenemos que empezar a sentarnos en la mesa para avanzar en el nuevo país que la sociedad chilena nos está exigiendo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Iba a empezar por otro tema, pero voy a empezar al revés. Y yo me alegro que estemos hablando política. Yo creo que el déficit que tenemos y lo que está ocurriendo en Chile es porque llevamos años del desprestigio de esta función, de esta institucionalidad. Y yo no conozco otra institución para generar cambios sociales de la naturaleza que requiere Chile hoy que no sea esa. Pero también tenemos que hacernos cargo que alguna respuesta no dimos desde esa institucionalidad. No es solo que gente se creyó un cuento que no servía. O sea, también hubo respuesta, y en eso también quiero ser autocrítica. Yo valoro el acuerdo, entiendo de las palabras de Sio Costa que también hay una valoración. Yo no lo leí en un sentido contrario, pero evidentemente estamos en una transición y en un minuto en Chile tan complejo que tenemos que hacer los puentes y este entramado que permita que eso refleja una demanda de todos. Yo valoro profundamente el acuerdo, voy a ser bien honesta en eso, y creo que la Comisión Técnica tiene el espacio para incorporar, y espero que así lo haga, los criterios para que independientes participen de este proceso en igualdad de condiciones. A mí me tocó juntar firmas en su minuto, conozco que el camino no es fácil. Y el tema género, pueblos indígenas,
Y equidad territorial siempre lo menciono, algunos dicen, no, está garantizado, porque sí, pero bueno, yo vengo de zona extrema, así que además aprovecho a mencionarlo. Si logramos en la Constitución, porque digo hablar de política, porque nos dejamos de declaraciones generales y ahí es donde uno dice dónde está, en qué domicilio está en esta discusión. Yo espero que en esta discusión el medio ambiente tenga la misma importancia que el derecho a la vida, que hablemos de derechos humanos. Yo estoy convencida que en Chile, y lamento haber sido testigo de esto, se violaron sistemáticamente los derechos humanos y el orden público no es a costa de. Y espero también que se haga justicia en su mérito respecto a esos excesos. Pero hoy día, sobre todo de los que estamos en este ámbito, yo siento que tenemos la obligación de decir de dónde vamos a hablar. Porque al final un día podemos descubrir la cura para el cáncer, pero si no hay planeta para tanto enfermo, no sé si vale la pena. O sea, yo creo que en un minuto, y ahí estoy totalmente de acuerdo, acelerar los plazos para el cierre de termoeléctrica. Y ahí en los temas de agenda legislativa, claro, a mí me hace ruido la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. No veo participación ciudadana, lo entiendo como una suerte de fast track. Y ahí es donde vamos a tener que conversar, porque uno dice que no se aprueba ni un proyecto. Lo que no se aprueba son 40 o 50 proyectos de una magnitud distinta a los que sí tienen salida o un proceso en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, hagamos una cosa que sea ordenada para ese tipo de proyectos, pero si no, yo creo que nos vamos bypaseando por un lado y por otro, y al final yo coincido que el país requiere inversión y que la contingencia hoy día, sobre todo las pymes, requieren inyección de mucho apoyo, porque necesitamos crecer para eso. Yo no lo voy a discutir nunca, pero hay modelos de crecimiento y ahí vamos a tener que dar esa conversación. El tema del agua para mí es uno de los temas más fundamentales, porque efectivamente en el norte ya no, el déficit hídrico de la región, allá hay migrantes por sequía, eso ya está ocurriendo en Montepatria, eso es evidente, va a seguir replicándose, porque en una década, más de una década, no sé si nos tomamos tan en serio el tema hasta que no va a empezar la migración por esta causa. Creo que requiere un tema de institucionalidad, creo que tiene que tener una reforma constitucional. Yo valoro que lo votemos, va a ser simbólico, pero ahí va a quedar en evidencia el tema de los quórum, porque acá hay mucha idea que creo que también es una suerte de estigma, que las cosas no se han hecho porque no todos querían. O sea, no todos votamos igual. Y aunque seas mayoría, a veces estás súper, o sea, la minoría te condiciona o te veta un cambio. Y eso será parte de la conversación política que yo valoro mucho. Los cabildos ya empezaron, yo concuerdo en eso. No, nadie nos pidió permiso y qué bueno que no se haya hecho. Ahora tendremos que sistematizarlos bien, pero hay que canalizarlos vía institucional. Ahí yo sí hablo desde el ámbito del que soy parte, porque además yo creo que ya es insostenible que gente que está en este ámbito diga que no es político. O sea, ya es insostenible. Yo voy a defender esta función, seremos autocríticos que haya que ser, pero ya no. Si usted quiere garantizar el derecho a agua, es una acción política. Si usted tiene acceso a la vivienda, es una acción. Mejores pensiones, es. Y ahí cuando decimos eso, este movimiento fue político y yo lo valoro mucho, pero si no lo logramos ordenar como país, no vamos a hablar de agua, de pensiones, de nada. Yo solo quiero colaborar con eso. Esta comisión tiene la vocación medioambiental, entonces en general tenemos más acuerdos. Glaciares están entrampados en minería. Y vamos a tener que cruzar la calle y resolver esto, porque efectivamente cuando se agoten los glaciares no va a haber agua para consumo humano en esa zona. Entonces, si no enfrentamos así el tema, habrá actividad económica, crecerá el Producto Interno Bruto, pero si no hay humanidad que habite ahí, a mí me parece que es complejo y hay que empezar a declarar las cosas como son. Yo por eso valoro lo que ha ocurrido, pero creo que hay que estabilizar el país, ya no podemos seguir incendiándonos, o si no... Yo ni siquiera creo que sea autoflagelante. O sea, si hay grupos organizados, que funcionen las inteligencias. Yo siento que fue ineficiente las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando salieron, porque tenían un mandato. Y al final lo único que aumentaron las víctimas de violaciones de derechos humanos y se quemaron más estaciones de metro. Entonces, esas son las cosas que ahí todos tenemos que asumir el rol para el cual estamos mandatados si queremos que Chile se estabilice. Y creo que bueno que en medio ambiente estemos hablando de estos temas. Yo les agradezco de verdad la exposición. Yo los voy a apoyar, tenemos cierta coincidencia,
pero también hay que hacerse cargo que la política presidente es para acercar, porque no todos pensamos igual. Y para medio ambiente sí que ha sido. Escazú era una oportunidad para el tema de derechos humanos y defensores del medio ambiente. Yo, como no pensaba encontrarme con este escenario en Chile y terminar hablando de violaciones de derechos humanos en un contexto tan similar a los que tuvimos décadas anteriores, yo pensaba que un tema de derechos humanos en el mundo tiene que ver con la defensa del medio ambiente. En Chile no es tanto, pero en otros países, por eso era importante Escazú. Y claro, y TPP-11, si no hay Escazú, yo no estoy de acuerdo con TPP-11, pero para mí no solo no es prioridad, espero que el Ejecutivo lo retire. Y si no, tendremos que votar en contra. Pero también darle la tranquilidad, porque en redes a mí todavía me escriben, lo votan mañana. No lo votamos mañana. Al menos creo que los integrantes de esta comisión tengan la certeza de que si se vota, van a votar en contra. Pero ya no hay espacio para el TPP-11. O sea, a mi juicio, no lo hay. Y que nos identifiquen, quién está de acuerdo en una y en otra línea, y vamos construyendo, pero esto de homogeneizarnos tanto, por eso quiero defender la política, porque si no sería tan fácil garantizar el agua para todos los chilenos. Solo eso. Gracias. Bueno, yo también celebro que estemos hablando. La verdad es que la idea era mencionarte proceso constituyente y enfocado un poco en los temas ambientales, pero es evidente que el proceso constituyente en sí es tremendamente necesario, importante, y nos está dando un aire nuevo que nos hacía mucha falta. Hace muchos años, décadas, que estábamos algunos diciendo que era necesaria una nueva constitución y elegida democráticamente. Entonces yo creo que ha sido muy importante el acuerdo, yo lo valoro absolutamente, entendiendo que como acuerdo, para que pudiésemos lograrlo fuerzas tan diversas, hubo que hacer concesiones. Y no estoy hablando de los 2/3, porque esa no es la que más me preocupa por la hoja en blanco. A mí me preocupa más el hecho que lo que todos las distintas, hubo 3 presentaciones, ustedes se recuerdan bien, el PS, PPD, PR por un lado, el Frente Amplio y la DC, y todas a lo menos coincidieron, a lo menos en 2 o 3. La paridad de género es indiscutible y la representación de los pueblos originarios. También hay una mirada de dar facilidades para los independientes. No hay acuerdo si listas independientes o facilidades, que son 2 cosas distintas. Porque algunos de nosotros genera también un poco ruido listas independientes, porque la diferencia con los partidos es que uno sabe lo que son, lo que piensan. Y tienen, obviamente, la doctrina explicitada. Las listas independientes son extrañas porque uno no sabe si va a ser un grupo evangélico, si va a ser no sé qué, y puede ser distorsionador en ese sentido. Entonces algunos defienden la lista independiente, que es legítimo, y otros dicen no, pueden ir en los partidos, pero con requisitos mucho menores. Yo sé que es un detalle no menor, a eso me refiero, se está discutiendo, pero es parte de la mayor legitimidad que está tratando de encontrar, pero, aquí viene el pero. Yo creo que es tan importante que vayamos caminando hacia una nueva constitución que también tenemos que defender el acuerdo. Y si empezamos a debilitarlo en función de que le quito esto o no lo acepto, entonces a mí, si lo vamos me dice, ¿sabe qué? Entonces yo tampoco voy al acuerdo, podemos entre nosotros terminar con un acuerdo, que yo creo que es lo más relevante que ha ocurrido por las movilizaciones, por la gente en la calle, porque esto nunca se habría dado. O sea, era cosa de ver las declaraciones 3 semanas atrás de lo que podría haber pensado dirigentes políticos que legítimamente su mirada, pero por ningún motivo una nueva constitución. Entonces yo creo que es súper importante. Y lo que quiero también señalar es que algo muy fundamental, que es que esta nueva constitución y que la gente empiece a marchar en este proceso, es porque se ha dado cuenta que efectivamente en esta constitución del 80 no solo que fue impuesta en dictadura, sino que impuso un modelo socioeconómico muy neoliberal, que es lo que nos ha tenido entrampados junto con los quórums y otras cosas. Entonces, yo creo que es muy importante que también diferenciemos que podemos y debiéramos, y ojalá pudiésemos establecer líneas que son de reformas estructurales, que nos va a tomar más tiempo, pero que son indispensables porque son las que dan el marco de la conducta a la intensidad o necesidad urgente de profundizar la agenda social inmediata. Si nosotros no damos respuestas ahora, como el 50% de las pensiones, CAE y otras cosas más, la gente la verdad es que va a seguir movilizada porque está sintiendo que, bueno, ¿y a mí qué? O sea, ¿qué recibo? No es tan fácil. Entonces, necesitamos manejar varios planos, porque este proceso es lento, o sea, va a requerir
Estamos pensando en abril, la elección en octubre y desgraciadamente caemos en esto que yo mismo estoy mencionando, que son temas de procedimiento que la gente termina un poco exasperada, porque como que parece menor. No es tan menor, porque al final es cómo se va a elegir estos constituyentes, pero aparece menor frente a las necesidades. Entonces hay que marchar en paralelo. Eso es lo que quiero decir. Para mí, esta reforma estructural es fundamental, pero no la puedo poner ahora, en lo inmediato. La tengo que pensar, digamos, en un modelo, una nueva constitución, en un modelo que no seamos los extractivistas, que no seamos, digamos, los que explotamos nuestros recursos naturales per se, a como dé lugar, etcétera, 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 y priorizar otras cosas. Pero la quiero diferenciar de la reforma social inmediata, porque creo que si no, no lo vamos a lograr. Y yo creo que todos estamos deseando que, de alguna manera, se recoja. Yo valoro enormemente que el gobierno, creo que ojalá lo hubiese hecho antes, pero valoro enormemente que haya invitado hoy día a la mesa social a un diálogo. Creo que es tremendamente positivo, porque esto no había ocurrido en estos casi 40 días, y creo que por fin hay una mirada de decir, a lo menos quiero escuchar, porque además es complicado, o sea, estamos todos los días con un paro nacional o con distintas manifestaciones, y claro, y eso tiene repercusiones, o sea, también nadie de nosotros puede no mirar la situación que estamos viviendo y lo que se proyecta. A mí me duele tremendamente pensar que vamos a tener una cesantía que va a subir al 10-11%. Eso significa más de 1 millón de personas sin trabajo. Eso es tremendamente fuerte, o sea, muy doloroso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las expectativas que generamos, pero también con los problemas que ya tenemos y no abordarlos con seriedad, no entender que estamos en una situación bastante crítica, no solo por la debilidad del gobierno, no solo porque no se logra, evidentemente, manejar las demandas sociales, sino que porque además económicamente estamos en una situación muy compleja. Yo creo que eso es imposible solallarlo. Eso en términos bien generales. Obviamente esto incluye las zonas de sacrificio que hablábamos, que son inaceptables, y otras cosas que yo no sé si van a ir en la Constitución, porque eso también es un tema a resolverse, y aquí eso Acosta no puede decir. O sea, la Constitución puede ser de principios, bien fundamentales, pero no exhaustivo, porque eso los deja para la ley, o una constitución más minuciosa que da una cantidad de derechos y otras cosas. Entonces, eso también es un tema que se va a ir viendo en la medida que los constituyentes lo vayan resolviendo. Pero hay las dos posibilidades, digamos, y perdón, se me cayó mi tarjeta. Pero no es menor, digamos, porque, claro, dentro de eso nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en lo inmediato, entrar en lo que estábamos hablando. Si no logramos, por eso yo decía que es tan importante esta reforma constitucional, porque ya nos va a dar una señal, ¿estamos o no estamos dispuestos a reafirmar en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público? Pero no solo es eso. ¿Estamos o no dispuestos a decir de que las aguas que, de alguna manera, en el artículo 19, numeral 24, las constituyó en privado, porque le entregó estos derechos de aprovechamiento de por vida, heredable, vendible, etcétera, o sea, las privatizó? Nosotros, bueno, vamos a decir, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás, ya no pueden ser más aguas privadas, son bien nacionales de uso público. Entonces, si no logramos establecer que no son de propiedad privada, ¿cuánto podemos avanzar en su función pública? Eso es lo que estoy diciendo. La reforma que yo digo que vamos a votar no está diciendo, porque no tuvimos la fuerza para eliminar lo que decía el numeral 24 del artículo 19, pero sí estamos diciendo son de utilidad pública, aparte de ser, son bienes nacionales de uso público. Y eso es muy importante. Y también pedimos recursos de protección, y ahí yo le quería pedir la opinión a eso, porque es muy importante para nosotros cómo se maneja esa instancia, en dónde, cuál debería ser lo adecuado y dónde. Y entrando a otros de nuestros temas que pueden parecer menores, pero no lo son, esto de que la limitación que se hace a sí misma, y que lo hemos discutido otras veces, de la Superintendencia de Medio Ambiente, que no puedo revisar hacia atrás lo que no tuvo en su momento RCA, es muy complicado, porque está dejando, y eso tiene mucho que ver con la zona de sacrificio, a una cantidad de industria sin posibilidad de revisión. Yo creo que eso tenemos que sortear de una vez, esto lo hemos tratado de ver varias veces, pero de una vez. Y el Consejo de la Sustentabilidad no es transparente. Debiéramos, incluso como se hizo con el COSEN ahora, bueno, hay actas, entonces con mayor razón, porque nosotros tenemos que saber los ministros cómo opinaron, qué cambiaron y qué posición tuvieron frente a proyectos que pueden ser extraordinariamente sensibles para la ciudadanía. Y nosotros no podemos saber lo que pasó. De hecho, se dice que parte de lo que fracasó, de lo que era el plan de descontaminación de Bachelet, tuvo que ver con el Consejo de Ministros, que de alguna manera
rebajó los niveles que se esperaba y no los subió, y en fin. Y como bien sabemos, hay ministros que defienden sectorialmente su posición, entonces es bastante difícil a veces conciliar. Yo creo que sería bien importante que nosotros pudiéramos eso. Por supuesto que tiene que tener un cambio los quórums, porque nosotros si mantenemos estos, no hablo de los 2/3 ahora, sino que hablo de los supra-quórum, eso nos ha mantenido, y eso la ciudadanía lo conoce, pero nos ha mantenido siempre en la situación de no lograr. Lo mismo que va a ocurrir ahora con esta reforma del agua. Así de simple, que simplemente no la vamos a lograr si no tenemos los 29 votos que necesitamos. Entonces, yo quería además señalar estas cosas porque también es bueno ver cuánto queda en la Constitución en esta mirada, sobre todo pensando en el tema ambiental, cuánto va para una ley específica, porque muchas de las cosas que mencionaba Sara son materias de ley, otras son más bien de la Constitución, rango constitucional. Entonces es interesante que podamos avanzar, sobre todo para esta comisión, porque justamente lo que estamos mostrando nosotros, nuestra presencia, es porque tenemos el compromiso y nos interesa el cómo defendemos el medio ambiente y qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que además el tema del agua es absolutamente central. O sea, yo entiendo que no va a existir otro tema más relevante, son muchos, pero el tema más relevante es ese, porque simplemente no vamos a poder avanzar ni ser un mundo sustentable. Yo no hablo de un país sustentable, un mundo sustentable si seguimos permitiendo que ocurra lo que está ocurriendo. Y eso va a ser realmente cada vez peor y cada vez más crítico. Entonces está afectando, por supuesto, la calidad de vida, la sobrevida, ni siquiera la calidad de vida, la sobrevida de sectores muy importantes que hoy día no acceden, y creo que como país es como, así como es vergonzoso tenerse, es violación de derechos humanos, más que vergonzoso, la zona de sacrificio también es una violación del derecho humano, porque el agua es un derecho humano y así está reconocido por Naciones Unidas, y nosotros no somos capaces de garantizarla como Estado. Entonces, el hecho de que tengamos localidades que no acceden al consumo humano quiere decir que el Estado todavía no las garantiza, y eso está violando absolutamente un derecho humano que es el agua. Entonces, es muy esencial, y por eso yo quería saber hasta dónde va a haber la fuerza para poder decir dejan de ser propiedad, o hasta dónde podemos fortalecer la función pública. Creo que sería bien importante escucharlo. Gracias. Bueno, un último comentario. Perdón, Rafael, no lo había visto. Sí. Bueno, solo decir que uno comparte en general todos los juicios que se han hecho acá, pero yo más que hablar de Constitución quiero hacerme cargo de los temas que plantearon ustedes. Usted en una visita anterior nos dijo que habían 5.000 megas de energía guardada y que no se ocupaba, que era gas. Yo estuve averiguando en todo ese tiempo, y esta es una decisión que tenemos que tomar entre todos, porque usted, parte de los temas sociales es el alto costo que significa las tarifas de agua, de energía y otras. Y el argumento que me dan, que se podría sacar mañana las termoeléctricas porque hay 5.000 megas guardados. Pero obviamente eso significa que la comunidad va a tener que pagar una energía más cara. Entonces, en la presentación que ustedes nos han hecho hoy día, poder sacar el máximo de todas estas termoeléctricas hoy día, tenemos que evaluar ese impacto que va a tener la gente. Porque hoy día los 30 pesos del metro, el tema de la tarifa eléctrica, el tema en Atacama específicamente de la planta a la hora, que en 2 años más tiene que aumentar por un tema de operación 15% sus costos, independiente que hoy día han dicho que eso no va a ocurrir, son temas reales que van a suceder. La energía está disponible, la energía, y hay una fórmula quizás de sacarla rápido, que se lo voy a dejar arriba de la mesa, que es que el impuesto verde sea no parejo para todos, sino que sea progresivo en el sentido de que quien contamina más pague más. Por ahí tienen que pagar todas, porque las renovables también van a contaminar en algún minuto cuando tengan que cumplir su ciclo, y está más que demostrado en el mundo entero que todo ese desecho es parte de una contaminación que hay que hacerse cargo también, y no mirarla en el día de hoy como que la energía es limpia, pero el residuo que queda no es menor. Por eso que digo que tiene que ser prorrateado de acuerdo a la matriz energética que tengamos, y que cada uno pegue. Y en ese sentido puede ser que la energía más contaminante, que la carbón, vaya a ser más cara y tenga que entrar la energía a gas. Pero la energía a gas es más cara hoy día que la que tenemos como matriz. Pongo ese tema
porque no solamente me quedé con la exposición que hizo la señora Sara en su oportunidad, sino que he estado averiguando y esa es una opción que hay que dar vuelta y ver cómo podemos conjugar para que esto funcione, teniendo una matriz más limpia, sin afectar tanto a la población en su tarifa final, que es lo que a todos nos compete. Con respecto, yo nunca he querido hablar de agua, por razones obvias, ¿ya? Porque soy agricultor y soy parte del sistema, pero sí quiero decir algo que nuestro país tiene un 86% de agua que se pierde en el mar. Estoy hablando de aguas dulces. Y siempre he dicho que lo que nos falta es infraestructura. No puede ser que el país, y sobre todo la zona sur, con todo el respeto de quienes están a mi lado, no ocupe el agua de río para regar, para cultivar, para sembrar, sino que esperan que el Señor diga que llueva y ahí están los cultivos puestos, a lo estilo de Argentina. Yo vengo de una provincia que es la más seca de Chile. Hemos tenido sequía por más de 100 años. La senadora fue nuestra representante en el pasado. Y sin embargo, somos la provincia más tecnificada de Chile, con un 98% de riego tecnificado. Eso no sucede en el resto del país. Hay regiones que han avanzado. Y curiosamente, el riego tecnificado está más dado en aquellos agricultores que hacen exportación de fruta que aquellos que hacen cultivo anual. Y creo que ahí tenemos un tremendo desafío para cuidar el agua, para poder ser más productivos con menos impacto en el medio ambiente. Y eso es algo, presidente, que yo se lo he dicho al propio presidente de la República y que nosotros desde esta comisión debiéramos impulsar el mejor uso del recurso hídrico. Los israelitas, que son expertos en vivir con crisis hídrica, ellos no hablan de escasez de agua. Ellos lo que hablan es cómo cuidar el agua. Y se han hecho cargo del abastecimiento del agua con 4 plantas desaladoras. Nosotros tenemos 4.200 kilómetros de costa. Tenemos un 86% de agua de río perdiéndose en el mar. Y hablamos de crisis hídrica. Yo creo que acá lo que nos falta es poner el foco en cómo solucionamos el problema hídrico y no estar poniéndonos cortapisas para no avanzar. Yo lo único que puedo decir es que desde la época de la colonia el agua siempre ha estado en manos por la Merced en los campos, siempre en manos del agricultor. Y lo que se hace el año 81 es separar el agua de la tierra. Y eso es lo que ha creado este tema de la comercialización del agua, porque se separó como 2 bienes transables. Pero ha seguido en manos de quienes la ha tenido siempre. Nosotros los derechos de agua que teníamos como familia, que teníamos a cultivar, son los mismos que tenemos hoy día con la nueva Constitución. No nos dieron más agua de lo que había, solamente la separaron de la tierra y le pusieron un valor comercial que Impuesto Interno cobra impuestos por cada una que hace y también por la propiedad y todo lo que significa el tema. Por lo tanto, es un tema de una regulación distinta, si hay que cambiarla, se cambiará, será el Parlamento el que lo decida finalmente, pero en estricto rigor yo quiero poner énfasis en esos 2 temas. Y lo último, señora Sara, somos muchos los que hemos estado amenazados en este último tiempo. Y si digo somos porque yo lo vivo a diario, en amenazas de redes sociales, mi familia, a un hermano le quemaron un packing, se quedó sin producir, tuvo que mandar la fruta a Santiago. Y no solamente la gente de la calle ni la ONG, es mucha gente a la que está amenazada, de los 2 lados. Y se lo digo porque lo he sentido y lo he vivido en carne propia con un hermano. Antes de ayer le andaba sacando fotos a la casa de mi familia, cosa que nunca había sucedido. Entonces, para terminar con esto, tenemos que consensuar y bajar un poco el tono de la conversación, como lo dijo el senador Sandoval, porque de lo contrario cualquiera puede terminar en algo complicado el día de mañana, sea del lado que sea. Y creo que lo que necesitamos es entregarle un mensaje de unidad al país, independiente que no hemos equivocado. Nosotros con la Jimena llevamos menos tiempo que nadie en este Congreso, de lo que está en esta mesa, y somos tan culpables por todo el historial que tiene esto. Pero lo asumimos como tal, nos hacemos cargo como tal y tratamos de ayudar para que esto cambie de alguna manera en beneficio de todos los chilenos. Eso es lo más, presidente. Bueno, yo creo que es una conversación interesante, como todas las que tenemos con las organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental, pero yo quisiera también plantear unos puntos respecto a la legitimidad de los procesos que habló o que se planteó aquí por eso. A mí me tocó participar en el plebiscito del 80 y justamente el gran cuestionamiento que había de un sector importante del país y de la calle era la legitimidad de ese proceso. Hubo actores muy importantes como el Partido Comunista que nunca formalmente
se sumaron a ese proceso. Y nosotros tuvimos que optar entre asumir algo que tenía elementos de ilegitimidad. Los tenía. Era un acuerdo finalmente que no representaba fielmente a toda la ciudadanía, porque era someterse a aceptar la legitimidad de una constitución que considerábamos ilegítima. Pero no tuvimos más alternativa, pero creo que fue un hecho tan relevante, tan importante, que nos permitió terminar con una dictadura. Y por lo tanto el trance entre lo que es legítimo y lo que es urgente muchas veces tiene que ser evaluado también en función de los resultados históricos. Yo tengo el convencimiento que el modelo que tiene Chile es un ecosistema, que nada está separado. O sea, la Constitución es totalmente consistente y coherente con la carga tributaria que tenemos, porque la carga tributaria a 20 puntos del producto, que es la mitad que tiene Europa, es porque en Chile la Constitución no garantiza los derechos sociales, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad social. Y es totalmente consistente y coherente con la valoración del medio ambiente. No es casual, ¿no? Y el marco constitucional ha determinado los niveles de desigualdad, de inequidad, de la primacía de la propiedad privada, no solamente en materia del agua. Uno puede decir si al final lo que pasa es que la propiedad del agua es como lo más aberrante y evidente, pero es como un pelo a la cola respecto a la preeminencia que tiene la propiedad privada como sentido rector de la vida, y que finalmente les indujo y nos indujo a todos los chilenos en función de que lo único que valía era la dimensión propietaria de las cosas. Y yo pienso que la rebelión que hoy día es una rebelión contra eso. Es una rebelión de sentido de vida, no solamente política, es porque la gente quiere ir más allá y no quiere que finalmente sean las cosas y las marcas su espacio de autorrealización, de sentido de vida, de promoción. Y hay como algo que es muy importante, es como terapéutico, es como visibilizar algo que estaba invisibilizado. Esa desnormalizar una desigualdad que estaba normalizada, desnormalizar una violencia social que estaba en todas partes. Basta ir a una población encerronada para darse cuenta de la violencia y la captura por el narcotráfico de las comunas más pobres. O sea, cosas que son, pero que han convivido ahí. Y es más dramático porque uno va a la población y todo el mundo te dice, mire, ahí, allá, acá, ahí está el narco. Y ahí están, pero están ahí hace 30 años, 20 años. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me parece importante? Que si eso está finalmente ordenado en esta dimensión ecosistema, una dimensión valórica, yo creo que hoy día por primera vez, en 40 años, tenemos la posibilidad de cambiar esto. La posibilidad cierta, ¿no? Ya no es un... Y esto, claro, yo pienso que cuando se dice que esto es un acuerdo político, no es cierto. No es cierto que sea un acuerdo político, porque si no hubiera existido la movilización ciudadana en las calles y una demanda tan vehemente y profunda de una nueva constitución, no habría acuerdo político. O sea, el acuerdo político es solo la expresión de un proceso constituyente que empezó en la calle, que está en todos los hogares de Chile, porque en todos los almuerzos, todas las cenas familiares ya no se habla de la última serie de Netflix, ni del último matinal, ni del último reality, ni del último... ¿De qué se habla? Se habla de esto. Entonces, yo creo que hay una comprensión, yo creo que bastante compleja, y yo diría a veces un tanto injusta con la propia ciudadanía, desde la ciudadanía, de entender que este proceso de acuerdo no es un acuerdo de la política, es mentira. Es un acuerdo de la sociedad, porque se expresa, porque la política no hubiera hecho eso. Nosotros no hubiéramos logrado, y bien lo sabe Rafael, jamás que la UDI, que es como su Biblia, que es como su sentido de existencia, esta Constitución, hubiera estado disponible a entregarlo todo. A entregarlo todo porque se dieron cuenta que no podían sostenerlo. Entonces, yo la pregunta que me hago cuando se dice, bueno, que no todos se han sumado, yo espero que todos se sumen. Porque esto no es una construcción de la política, esto es una construcción de la sociedad. Más allá de las pequeñas cosas, lo fundamental que es que haya un plebiscito, donde sean los chilenos y las chilenas que resuelvan, y que los chilenos resuelvan si quieren una constituyente o quieren... Yo les aseguro que lo demás va a ser consecuencia de la propia organización ciudadana. Tú podrás poner las listas de una manera o de otra, pero creo que ya no hay ninguna posibilidad que se le escamotee a la gente un derecho adquirido. Y creo que en Chile, digámoslo así, se habrá terminado ya casi
ex ante, yo lo podría afirmar, los tribunales constitucionales, la privatización del agua, el Estado, la dimensión o el rol subsidiario del Estado, las dimensiones valóricas, porque no van a tener los 2/3. Y yo quiero decir que yo prefiero un marco constitucional débil a un marco constitucional fuerte, ¿no? Porque creo que finalmente también las constituciones lo que hacen muchas veces es impedir la expresión de las mayorías, y esta constitución lo ha hecho de manera flagrante. Y si no hay norma constitucional, habrá una norma de quórum simple nomás, ¿no? E iremos caminando. Entonces, la petición al mundo ambientalista, que yo creo que tiene más complejidad que otros mundos, es más elaborado que otros mundos, es que no sean boyeristas de este proceso, que se sumen a este proceso. Este proceso no es el proceso de la política, el proceso que nos obligó la sociedad literalmente. A uno lo obligó que más que a otro, porque otros veníamos planteando esto durante décadas, pero otros se fueron combinados, fueron doblegados por esta ciudadanía, y yo diría que en lo esencial, el acuerdo que se tomó, en lo esencial no es más que dar cuenta absolutamente de lo que la ciudadanía demandaba. Y creo que al revés, mientras se sume gran parte de la ciudadanía y las organizaciones sociales, yo creo que más fuerte va a ser la posibilidad de producir todos estos cambios que tú has planteado, los compartimos, además los estamos proponiendo, de la equidad de género, de la participación de los pueblos originarios, la posibilidad de formar listas de los independientes. Claro, pero requerimos el concurso de la derecha, pero si todos actuamos juntos, es más posible que avancemos en eso y que busquemos fórmula para que a veces en lo estructural, formal no se dé, pero se dé en lo informalidad, que yo creo que es muy importante. Así que, de todas maneras, a nosotros nos parece que, como quienes hemos venido con mucho tiempo luchando por los temas ambientales, que hoy día se da una inmensa oportunidad de avanzar, pero no va a haber avance sin un avance sistémico, no va a haber un avance sino un avance estructural y profundamente transformador de la sociedad y del modelo. Y eso es lo que quieren los chilenos, y yo pienso que lo que ha ocurrido no es más que abrir la puerta a eso que quieren los chilenos. Bueno, eso y terminamos. Gracias, senador. Por favor. Una última cosa, presidente, corta, que tiene que ver con nuestra geografía. Nuestro país tiene leyes de Arica, Punta Arenas o la Antártida que son las mismas. Yo creo que en esta Constitución, presidente, también hay que trabajar haciendo la realidad de cada una de las zonas, porque un código de agua para Punta Arenas no puede ser lo mismo que para Arica. Hay cosas diferentes, el clima no es lo mismo, los suelos, la educación misma. Si la educación, uno puede entregar un paraguas, pero cada región puede determinar cómo avanzar, en salud también. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto tenemos que tener una mirada segmentando este país a lo mejor en 4 grandes territorios que son más o menos uniformes, para poder hacer legislación que sean aplicables en todos lados en forma equitativa y justa, porque hasta el día de hoy de repente se aplican leyes que están hechas para la zona central y que en algunos extremos del país no funcionan como deben funcionar. Eso no va, presidente. Gracias, señor presidente. Perdón, un pequeño elemento. Particularmente, y como eso lo dijo muy bien, parte importante principalmente de las ONG, valoramos el acuerdo y estamos de acuerdo con el acuerdo. No obstante, en el momento porque además es la forma institucional, la calle no puede llegar directamente a un acuerdo que vaya a ser ley, o sea, es falta también de educación cívica. Entonces también es explicable que hay una legitimidad porque no se conoce cuál es el paso y el procedimiento. Y por lo tanto ahí hay un elemento de desconocimiento también en muchos elementos, y hay mucha gente que está dando cuenta de eso. Pero también, como está este tema de ilegitimidad, de instituciones, tanto del Ejecutivo como el Parlamento, que hizo muchos esfuerzos, pero que no estuvo a la altura de las demandas, y entonces se genera la explosión. Llegado el acuerdo, traten de televisar las sesiones donde se esté discutiendo el quórum, donde se esté discutiendo la cuota indígena, la cuota de género, cosa que el país vea esa discusión. Porque si no, el comité técnico va a llegar con el papel listo y entonces no hay una trazabilidad, la gente no vio. Entonces, yo creo que tienen que tomarlo como una dimensión
de transparentar, tienen la oportunidad, hay que pasar de este papel a la ley, transparentemos ese proceso porque eso puede ayudar mucho a todo el proceso más adelante. Entonces son pequeñas cosas que ustedes tienen a su alcance de hacer y que puede digamos, ayudar mucho a que la gente recupere un poco la confianza en un proceso que no le tiene mucha confianza. Gracias, señor presidente. Sí, a mí se fue el senador Sandoval, pero yo valoro mucho a esta comisión también porque tiene una visión, creo yo, unificada sobre la importancia de lo ambiental, y eso es, más allá de las diferencias políticas, es valorable. Lo que me da, digamos, de alguna manera risa es que el sábado me estaban acusando por redes sociales de ser muy agresivo, mientras en vivo tenía que defender el pacifismo, y hoy día tengo que defender lo que dije sobre la legitimidad, mientras que el viernes me atacaron en un foro por estar a favor del acuerdo. Entonces, el ambiente polarizado del país nos tiene a todos también puestos siempre como el enemigo de alguien. Y bueno, yo personalmente valoro el acuerdo, personalmente. Lo que estaba diciendo era que la Sociedad Civil por la Acción Climática no tiene un acuerdo sobre esa valoración, y que creo yo que las variables de legitimidad son importantes, y por eso hay que incluir estas cosas. La televisación que decía Sara, las cuotas de género, la incorporación de derechos humanos, etcétera, es precisamente para convencer a ese porcentaje de gente, o a una parte de ese porcentaje de gente que cree que el camino constituyente no es lo único. Pero voy a volver a un punto que es central. Viene la agenda social. En algún minuto va a venir la agenda social, de acá, del gobierno, de donde sea. La agenda social tiene que tener cuestiones ambientales, tiene que tener el fin de las zonas de sacrificio. Allí hay una violación de derechos humanos que no puede seguir ocurriendo en este país. Y tiene que ser una acción concreta y directa, no un anuncio, porque ese es el problema que hemos tenido también. Muchos anuncios que no llegan a algo tan específico. Y quiero responder la pregunta de la senadora Allende, sin prejuicio de que después podamos explayarnos, pero el cambio en la Constitución respecto al agua obviamente es fundamental. Poner un recurso de protección para que se defienda el derecho al agua es una buena vía, creo yo, más allá de que se van a requerir algunos cambios legales también para ver cómo se hace efectivo ese derecho al agua. En principio, entre que se cambie la Constitución, ya voy a suponer que se va a cambiar, entre que se cambie la Constitución y que se haga una nueva ley, la única manera de defenderlo va a ser probablemente el recurso de protección. Entonces es una buena idea que se ponga el recurso de protección ahí. Respecto de y la otra pregunta que me hizo fue respecto de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y creo yo que ahí, en la discusión del boletín sobre el ingreso de proyectos a zonas saturadas o latentes, hay una oportunidad de pegarle un poco a la Superintendencia de Medio Ambiente, de manera que tenga que fiscalizar todos los proyectos en esas zonas al menos. Y ojalá entonces cuando se tramite eso luego en esta comisión se pueda dar una conversación sobre ese punto, porque es fundamental. Una sola precisión al senador Proens sobre el agua que se pierde en el mar. Hay que tener cuidado con esa afirmación porque el agua también transmite los nutrientes hacia la costa. Entonces la vida costera y marina depende en parte de que lleguen los ríos hasta el mar. Por lo tanto, el uso eficiente del agua, la tecnificación, es sin duda, yo estoy de acuerdo con usted, una cuestión importante de tener en cuenta. Se suponía que el mercado de agua iba a mejorar esa eficiencia, pero no ha sido tan profunda esa mejora de la eficiencia. Pero hay que preocuparse de la conexión ecosistémica entre el río y el mar también, para efectos de no dañar otro ecosistema. Con desalinización, en la medida que la desalinización esté regulada, puede ahí haber una oportunidad. Eso es todo, muchas gracias. Se le agradece, se levanta la sesión.